Pues que toda la honra, toda la gloria, como cantábamos ahorita nuestras alabanzas, sea a su precioso nombre, en ese nombre que podemos conocerlo, adorarlo, glorificarlo, en ese nombre en que nos ha dado salvación, nos ha dado redención para ajustarnos precisamente a su propósito, ese propósito que Él tiene de que lo conozcamos. No que conozcamos cosas acerca de Él, sino que lo conozcamos a Él para adorarlo, para glorificarlo, que le demos toda la honra, toda la gloria, no porque nos ha dado algo, sino porque Él lo merece, porque así es su nombre es santo y ese nombre merece toda la honra y toda la gloria. Eh, Estamos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 14. El versículo central de esta mañana será el versículo 28 en su segunda parte. Este versículo dice así: si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué atributo podemos ver aquí acerca de nuestro Señor Jesús? Bueno, pues que Jesús es el Padre. Si nosotros no vemos correctamente a la luz del Espíritu Santo este versículo, podríamos pensar que se trata de dos personas y podríamos pensar que Jesús nos está diciendo que el Padre es una persona diferente a Él. Pero recordemos que ya nos ha enseñado nuestro Señor que Él va no a un lugar, Él se dirige no a un lugar, se dirige a ser nuevamente el Padre o regresa a ser nuevamente el Padre, no porque lo haya dejado de ser, sino porque recuerden que en esa obra que Él tiene de revelarnos quién es Él, era necesario ajustar esas cuentas que estaban pendientes por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, y entonces Él tuvo que encarnarse para restaurar precisamente su propósito, para redimirnos, para remitir nuestro pecado, o sea, perdonarlo, pero también para expiarlo, para salvarnos, para regresarnos a ese propósito original que Él tenía, ese propósito que estaba desde antes de la fundación del mundo y que es que Él es Dios, que reconozcamos que Él es Dios. ¿Qué es lo que hizo nuestro Dios? Bueno, pues se encarnó. Recordemos, como estábamos cantando ahorita en estas alabanzas, Dios es uno, así lo dice su palabra. Vean el Shema en Deuteronomio 6, a partir del versículo 4 hasta el final del capítulo, y vean cómo nuestro Dios es uno. Nuestro Dios es uno. Recordemos también una cosa muy importante: Dios es espíritu, mis hermanos. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Entonces, Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Se acuerdan? Dice la palabra, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él siempre cumple sus promesas, que Él siempre cumple su propósito, porque el propósito es solamente uno: darnos a conocer quién es Él y que nosotros reconozcamos quién es Él para adorarlo y para glorificarlo. Ese es el propósito de Dios: ser reconocido, ser loado, ser alabado. Ese es su propósito. Entonces, cuando Dios se encarna, mis hermanos, en la persona, ahí sí, en la persona de Jesús, se encarna, se hace ese verbo, se hace carne, y entonces puso su morada entre nosotros. Mis hermanos, Dios no es una persona, porque no es un ser humano. Nuestro Señor Jesús, sí, al encarnarse, cuando Él se encarna, viene como un ser humano. Dice que en todo es semejante a nosotros, excepto en el pecado, es decir, en errar, en la voluntad, en su propósito. Él tiene bien claro, siempre tiene bien claro cuál es el propósito para el cual vino: manifestar el nombre. Manifestar el nombre para dejar en claro quién es Él. Vean, por ejemplo, ahí los capítulos de Isaías, el 42, el 43, vemos en qué consiste esa justicia, en qué consiste ese juicio, en que seamos sus testigos,
¿Se acuerdan? Jesús nos dice, cuando venga el Espíritu Santo o cuando venga yo como Espíritu Santo, les voy a enseñar y les voy a exigir, a manifestar, a instar a que entiendan pecado, justicia y juicio. Pecado porque no creemos en Él. Esa justicia, ¿por qué? Dice, porque yo regreso al Padre o voy al Padre, o sea, soy exaltado. Después de resucitar es exaltado, regresa a sentarse en su trono como Dios, cumplió ese propósito, esa obra que Él tenía de redimir y expiar para que nosotros tuviéramos esa justicia en Él, fuéramos justos en Él. Y esa justicia es que Él regresa a ser o a sentarse en ese trono. ¿Y el juicio cuál es, mis hermanos? Dice que el enemigo, el acusador, ha sido vencido, es decir, el pecado, todo el pecado en general ha sido vencido. Y entonces ahora nosotros sabemos cuál es nuestro propósito en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, ya no vivo para mí, vivo para Él. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿se acuerdan? Lo vivo por la fe de Dios, el Hijo que me amó y murió por mí. Sí, mis hermanos. Para eso murió nuestro Señor Jesucristo, para que cumplamos su propósito, no para que nos vayamos al cielo, no para que dejemos de sufrir. Se trata de Él. Recordemos esto que hemos estado tratando de explicar, los últimos sermones, los últimos discipulados, ese Dios trascendente, ese Dios omnipotente, todopoderoso, Elohim, el que es espíritu, que está más allá de nosotros, que no necesita de nosotros y que es inmanente, ¿se acuerdan? Se encarna, se manifiesta, crea su creación, hace su creación, pero la cuida responsablemente. Esa es su integridad, esa es la integridad de Dios, mis hermanos. Por eso es padre. Un padre se ocupa de quiénes son sus hijos. Y entonces ese padre, que es nuestro Señor Jesús, se ocupa de su creación y por eso se encarnó. Dice Filipenses, se desviste o se despoja de esa divinidad dejándola ahí. ¿Para qué? Para encarnarse en un cuerpo humano. Y Pablo nos explica muy bien esta situación todo, la plenitud o todo cuanto es, todo el nombre de Dios, dice, reside completamente, corporalmente en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces veamos, solamente Jesús es persona, por eso es una sola persona. Y cantábamos ahorita, Dios es uno, vean el Shema, vean Deuteronomio, Dios es uno, mis hermanos. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son 20, porque eso sería politeísmo. Dios es uno y solamente hay una persona. Esa persona es Dios cuando se encarnó. Dios no puede ser persona fuera de la encarnación. Jesús sí es una persona. Y entonces podemos entender, mis hermanos, esto de que Jesús es el Padre. Si me amarais, si me amarais, fíjense, o sea, si ustedes me aman realmente, dice Jesús, se regocijarían. ¿Por qué? Dice, porque yo voy al Padre, o sea, regreso a ser quien soy. Tomemos en consideración que ellos, los discípulos en ese momento, vamos a ubicarnos en esa situación donde estaban, en ese contexto, estaban tristes porque Jesús les está diciendo que se va. Por eso les dice, si ustedes me amaran realmente, se regocijarían. Quieren que yo me quede aquí corporalmente con ustedes. Ese no es el propósito, no es venir y estar aquí con ustedes. ¿Se acuerdan de Pedro en la transfiguración? Señor, si quieres hacemos una casita para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y nosotros nos quedamos aquí afuerita, pero que te quedes con nosotros. Y les dice Jesús, de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de anunciar quién es Dios para ser honrado, para ser glorificado. Por eso Jesús regresa a ser el Padre o regresa a entronizarse como el Padre. ¿Por qué, mis hermanos? Vean la última parte del versículo 28. Porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios es mayor que la persona, o sea, Dios es espíritu. La persona, el cuerpo de Jesús, no es para que nosotros adoremos ese cuerpo en ese sentido. Estamos adorando a Dios, adoramos a Jesús porque es Dios, no adoramos un cuerpo, porque entonces eso, mis hermanos, pues estaríamos adorando un ídolo. ¿Estamos entendiendo?
¿Adoramos a Jesús? Sí, adoramos a Jesús porque es Dios, por eso lo adoramos. Estamos comprendiendo. Y entonces podemos entender el contexto de este versículo 28. ¿Por qué Jesús se manifiesta o por qué Jesús se revela, se expresa como Padre? Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en el contexto, podemos verlo en Juan 13, 31 al 33. Ahora fue glorificado el Hijo del Hombre y Dios fue glorificado en él. Observemos esto. Aquí, el Hijo del Hombre, dice, fue glorificado. ¿Quién está hablando? Vean la primera parte del versículo 31. Dice Jesús. El que está hablando es Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Fue glorificado el Hijo del Hombre, título mesiánico. ¿Se están dando cuenta? Título mesiánico. Dios, Dios. No está hablando de un cuerpo, está hablando de un título mesiánico, está hablando de él como Dios. Fue glorificado el Hijo del Hombre. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Ve en la siguiente parte. Dios fue glorificado en él. Dios, el Padre, Yahvé, fue glorificado en él. ¿En quién? Pues en el Hijo del Hombre. No es que el Hijo del Hombre sea un Dios y Dios Padre sea otro Dios. Si estamos viendo que la palabra nos dice que Dios es uno, estamos comprendiendo. Y observen, y Dios lo glorificará en sí mismo. O sea, Dios glorifica al Hijo del Hombre en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque es una sola persona, un solo Dios, en la persona de nuestro Señor Jesús. Pero aquí está hablando de Dios, está hablando de ese aspecto espiritual, ¿sale? Y dice, y lo glorificará enseguida. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, observen. O sea, esto es de manera inmediata. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Vean cómo nos dice Jesús o cómo les dice allá a sus discípulos. Hijitos, hijitos. ¿Por qué? Pues porque es Padre. Hijitos, hijitos, observen. Aún estoy con vosotros un poco. Es lo que les está manifestando. Ya observen que estamos en el capítulo 13 y luego ya en el capítulo 14 se está mostrando como el Padre. Si vemos los versículos anteriores al 28 que estamos viendo el día de hoy, pues lo de Felipe, tanto tiempo, Felipe, he estado con ustedes, como me dices que les muestre al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, etcétera. Estamos comprendiendo esta situación. Entonces veamos lo que les dice, punto y seguido. Estoy con vosotros un poquito, dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, a donde yo voy. Regresamos al versículo 14, 28. Voy al Padre. Estamos comprendiendo. ¿A dónde va Jesús? No es a dónde, sino a quién va Jesús. Jesús va al Padre. Regresa al Padre directamente. ¿Sí? Porque de él salió, acuérdense. Vosotros no podéis venir por el momento, dice, ¿sí? También a vosotros lo digo ahora. Les dice, ya después, entonces yo los voy a atraer a mí mismo, ¿se acuerdan? No dice, los voy a atraer a Dios o los voy a atraer al Padre, dice, los voy a atraer a mí mismo cuando Él se ha levantado. Estamos apenas en el capítulo 13. Todavía no ha sido levantado o crucificado nuestro Señor Jesús. Vamos comprendiendo el contexto. Ahora, vamos a empezar a desarrollar estos versículos. Vamos al 27, estamos en el capítulo 14, acuérdense, vamos al versículo 27 para ver el contexto de lo que está sucediendo en relación a lo que nos dice Jesús, cómo se manifiesta como Padre. Dice el versículo 27, su primera parte, vamos a ver nada más el inciso A. Dice, paz os dejo, mi paz os doy. Y vamos a poner atención en esto, fíjense. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, me está enseñando el significado de su paz, una paz shalom, la única, una, igual que Él es uno, paz shalom, conforme a su propósito, mis hermanos, de adoración. Por eso vean la segunda parte de lo que estamos viendo del versículo 27. Paz os dejo, mi paz os doy, mi paz, o sea, mi shalom, punto y seguido. Yo os la doy no como la da el mundo. No entendamos esto, mis hermanos,
que si estamos en Jesús ya no va a haber problemas, que si estamos en Jesús ya no va a haber pruebas, que si estamos en Jesús ya no nos va a pasar nada, que no se está refiriendo a eso. ¿Cuál es su paz? Shalom, mis hermanos. Un corazón conforme a su propósito, un corazón conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decir conforme? Que tiene la misma forma o el mismo molde de Él. ¿A qué vino Jesús? A manifestar el nombre para ser conocido, adorado y glorificado. Es lo que les comento de Isaías 42 y Isaías 43, véanlos. ¿Cuál es el propósito? Sean mis testigos, yo soy Dios, no hay otro. Sean mis testigos. Vean el capítulo 42, la justicia, el juicio consiste en que se reconozca que Él es Dios y que no hay otro, que Él es el único Dios verdadero, ese Dios trascendente, ese Dios inmanente, no el que nos hemos dibujado nosotros, no el Diosito que nos hemos hecho nosotros a nuestra imagen y semejanza. Dios con todas las mayúsculas, no el Diosito en el que nosotros pretendemos haber convertido a Dios. No podemos hacerlo, no podemos convertirlo, pero hemos pretendido convertir a Dios en un Diosito para que haga lo que nosotros queremos según nuestra complacencia y nuestras necesidades. Ese no es el Dios trascendente, mis hermanos. Ese no es Elohim. Es mi Dios, mi ídolo. Estamos comprendiendo. Vamos a avanzar. Fíjense, en el contexto de esto que estamos viendo, de esa paz, vamos a ubicarnos en Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a los versículos 11 al 21. Dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Observemos esto. Vamos a hacer una pausa. Conociendo pues el temor del Señor. ¿En qué consiste el temor del Señor, mis hermanos? Pues su propósito. El temor del Señor es ese temor santo de reconocer que Él es ese Dios trascendente, ese Dios Elohim, ese Dios Yahvé, ese Dios todopoderoso, que no está a mi disposición y a mi servicio, porque no es el genio de la lámpara maravillosa que yo he creado. Estamos comprendiendo. Él declara acerca de esa paz, ese shalom, acuérdense, es ese corazón que está alineado al propósito de conocerlo para adorarlo. Entonces observen, conociendo el temor del Señor, o sea, teniendo tu paz, Señor, esa paz shalom que me permite conocer quién eres tú, persuadimos a los hombres. ¿Qué es persuadir? Convencemos a los hombres, mis hermanos, de que Dios no es Diosito, de que Dios es Elohim, de que Dios es Adonai. Ahorita estoy platicando ahí en un grupo de hebreos, mis hermanos, porque hay unas personas, son varios que escriben y dicen, es que la palabra de Dios, la Torá, dice que ya no le debemos de decir a Dios Señor. Está prohibido. Sí, mis hermanos, pero ellos usan la palabra Baal o Baali, que son señor o señores. Dice, ya no le debemos de decir así, mis hermanos. Señor es Adonai. No le estamos diciendo Baal, le estamos diciendo Adonai, que es el Señor en referencia a Elohim. Y me vuelven a decir, no, es que está prohibido decir Señor. Mis hermanos, si hablas en español, pues confundes Señor con Señor. El primer Señor Adonai es Señor con mayúsculas. El segundo Señor es Baal y va con minúscula. Esos diosesitos que nosotros hacemos, eso sí está prohibido, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Pero somos llamados a reconocer a Dios, además de nuestro esposo, que es la Nueva Jerusalén, etcétera, además de ser el Padre, sí, mis hermanos, pero también es Dios, también es el Señor. ¿Se acuerdan cómo les dice Jesús a los discípulos? Recuerden cómo Sara le decía a Abraham, le decía, mi señor, si era su esposo, claro, por supuesto, no deja de ser esposo, pero le decía, mi señor, con respeto, no porque Dios sea el esposo, deja de ser nuestro señor, no porque sea el esposo, deja de ser el rey, mis hermanos.
Todos y cada uno de los atributos de Dios describen de una manera perfecta, integral, quién es Él, pero no deja de ser el otro atributo. No deja de ser padre porque es esposo, no deja de ser santo, no deja de ser justo porque es Señor o porque es bondadoso o porque es el proveedor o porque es Shaddai, porque es, si me estoy explicando, Dios sigue siendo Dios. Nuestros dioses que nosotros hacemos con minúsculas, eso sí, mis hermanos, nada más tienen un propósito, satisfacer nuestra necesidad y para eso sirven. Estamos comprendiendo, conociendo el temor del Señor, conociendo quién es Él, persuadimos a los hombres. ¿Estamos entendiendo nuestra función? Persuadimos, convencemos a los hombres que no adoren ídolos, esos diosesitos que nos hacemos. Ante Dios hemos sido manifiestos, continúo, dice, y espero que también sea manifiesto ante vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de que vosotros os gloriéis por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Es que mira, ellos cumplen la ley, es que mira, ellos hacen, es que mira, no, gloríate en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Recordemos lo que estamos viendo. Mi paz os doy, no se las doy como la da el mundo, mi paz os doy, corazón conforme a su voluntad. Entonces entendemos lo que dice aquí. Se glorían ellos en la apariencia, no en el corazón. ¿Cómo está tu corazón, mi hermano? ¿Alineado a su propósito? No pierdas de vista el versículo 11 de 2 de Corintios 5, conociendo el temor del Señor. Esa es nuestra paz, ese es nuestro shalom. Estamos comprendiendo. Continúo, dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, constreñir es obligar, ¿sí? O sea, nos mueve, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, uno, no muchos, uno murió por todos, Dios es uno, acuérdense. Entonces, todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Esa es la paz, mis hermanos. Ese es el shalom, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Nuestro shalom, nuestra paz que nos deja Jesús y que nos apropiamos porque Él nos la dio para eso, no porque la merezcamos, sino por su gracia y su misericordia, es para obedecerlo, mis hermanos. Es para vivir para Él. Continúo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, o sea, conocimos según una religión, mis hermanos, ya no lo conocemos así. Ya no conocemos a Jesús por una religión, por una denominación. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no es nuestro, no es por nosotros, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. No pierdas de vista el principio, el versículo 11, conociendo el temor de Dios o del Señor, persuadimos a los hombres, ¿te das cuenta? Nos confió ese servicio, la reconciliación, persuadir a los hombres que se reconcilien con Dios. Esto es, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No los está reconciliando con Cristo y Cristo no los está reconciliando consigo. Cristo los está reconciliando consigo mismo porque Dios es Cristo y Cristo es Dios. Romanos 9:5. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Cómo los reconcilia? Observen, no tomándoles en cuenta sus delitos. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. El nombre. Ahorita cantábamos ese clama el nombre o somos salvos en el nombre o tu glorioso nombre, mis hermanos. Escuchen esas alabanzas. Ya se las había mandado ahí al grupo de WhatsApp para que las estén escuchando, para que las estén repasando. A lo mejor me dicen, es que las volvemos a cantar. Pues sí, pues nomás las cantamos, pero de dientes para afuera. Cántalas con el corazón para que las entiendas.
Estamos comprendiendo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Observen, rogamos en nombre de Cristo. Otra vez el nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Versículo 11. Hemos conocido el temor del Señor y ahora persuadimos a los hombres en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, para que lo conozcan, lo adoren y lo glorifiquen. Estamos entendiendo. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Otra vez justicia, ¿se dan cuenta? Pecado, justicia, juicio. Justicia, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque voy nuevamente al Padre. Vean el Evangelio de Juan. Justicia, porque voy nuevamente al Padre. Es el versículo central que estamos viendo. Voy al Padre. Yo soy el Padre. Esa es la justicia. Llegar a ser justicia de Dios en Él. Ahorita no podemos ir, ¿se acuerdan del capítulo 13 de Juan? Pero cuando Él se ha levantado, dice, nos va a traer una atracción. A todos, dice, a mí mismo. Nos lleva a Él, al Padre. Hijitos, ¿se acuerdan? Hijitos. Vamos a continuar con este versículo 27, su segunda parte, inciso B, y veamos cómo cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, nos enseña su temor santo, pero según su propósito, no para nosotros, no conforme nosotros, no como lo entendemos, conforme Él, conforme a su propósito. Observemos, no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Es que son muchas cosas, es que hay que entender, no tienes que entender nada, mi hermano, lo único que tienes que hacer es creer. Si tú lo crees, Él te va a permitir que lo entiendas. Si no lo crees, entonces no puedes entenderlo. ¿Por qué? Porque su discernimiento no está en ti. Estamos comprendiendo. No se turbe tu corazón. Es que es muy difícil, es que no se puede, sí se puede, mi hermano. Es que yo no sé ni leer. Qué bueno, yo tampoco sé leer, mi hermano. Y la Biblia no se lee, se escucha, porque es palabra de Dios. Estamos comprendiendo. Escucha, si sabes escuchar. No oigas, escucha. No se turbe vuestro corazón, no se acobarden. ¿Qué declara Jesús respecto a esto? Bueno, vamos ahora a ubicarnos al Salmo 31, de los versículos 1 hasta el 24. Fíjense, en ti, oh Yahvé, me he refugiado. No pierdas de vista, no se turbe vuestro corazón, ¿sale? Es lo que estamos viendo acá. No se turbe vuestro corazón, o sea, no tengan miedo, no tengan temor. En ti, Yahvé, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia. Otra vez justicia, mis hermanos. ¿Cuál es la justicia? Acuérdate, yo voy al Padre, yo voy al Padre, esa es la justicia. Inclina a mí tu oído y rescátame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Observen, por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Por qué Dios hace todo esto, mis hermanos? Por amor de su nombre, no es por nosotros. ¿Se acuerdan de Ezequiel 36, 22 hasta el 28? No lo hago por ustedes, pueblo mío. Lo hago por amor a mi nombre. Ustedes vituperaron, blasfemaron mi nombre, ensucian, enlodan mi nombre. Pero yo me voy a santificar en ustedes. ¿Cómo se santifica Dios en nosotros? Cuando nosotros proclamamos quién es Él, mis hermanos. Estamos entendiendo. Por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Mi hermano, ¿en dónde estás? En sus manos. Y dice Jesús, nadie lo arrebata de mi mano, de la mano del Padre, es la misma.
Tú, oh Yahvé, Dios, de verdad me has redimido. Redimido. ¿Qué es redimir? Sustituir. Tú sustituiste mi vida en ese madero de tormento. Yo merecía la muerte. Por eso es de justicia voy al Padre. ¿Se acuerdan? De juicio, porque ya fue vencido el acusador. Juntamente con Cristo fuimos crucificados. Juntamente con Cristo fuimos resucitados para vivir para Él, mis hermanos. No para nosotros, para Él. Punto y seguido. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos. Si yo confío en mí mismo y en mi Diosito, es un ídolo vano, mi hermano. Pero en cuanto a mí, en Yahvé he esperado. ¿Puedes decir amén? En Yahvé he esperado. Pero antes de decirme así, amén, piensa lo que me estás diciendo. ¿Confías plenamente en Cristo y en Yahvé, que es el mismo? ¿Confías plenamente en Él? ¿Confías plenamente en su nombre? ¿O sigues confiando en tu religión? Me regocijaré, me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has tenido en cuenta las angustias de mi alma. No me entregaste en mano del enemigo, sino que pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, porque estoy en angustia. Mis ojos, mi alma, mis entrañas están consumidos de tristeza. Mi vida se ha agotado en tristeza y mis años en suspiros a causa de mi iniquidad. Eso es lo que somos nosotros, mis hermanos, inicuos delante del Señor si no lo tenemos a Él, porque fuimos redimidos. ¿Se dan cuenta? Por gracia, por su justicia, por su obra. A causa de mi iniquidad, mi vigor ha decaído. ¿Por qué te sientes decaído? ¿Por qué estás derrotado? Por tu iniquidad, mi hermano, por nuestra iniquidad. Se consumen mis huesos. A causa de todos mis adversarios, he venido a ser objeto de oprobio, y de mis vecinos lo soy en gran manera, y horror de mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. He sido olvidado como un muerto, de quien ya nadie se acuerda. He venido a ser como un vaso quebrado. Oigo la calumnia de muchos. El terror me ha asaltado por doquier, mientras conspiran unidos contra mí y traman quitarme la vida. Pero en ti, oh Yahvé, yo he puesto mi confianza. He dicho, tú eres mi Elohim. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu esclavo. Esta es la bendición sacerdotal, ¿se acuerdan? Es la bendición sacerdotal. Fíjate, haz resplandecer tu rostro sobre tu esclavo. Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, Yahvé alce su rostro sobre ti. Bendición sacerdotal de número 6 o el Salmo 67 que nos enseña el propósito de la bendición. Que tu rostro resplandezca sobre mí. ¿Para qué? Para que sean conocidos tus caminos en la tierra y que todos los pueblos te alaben. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Haz resplandecer tu rostro sobre tu esclavo. Sálvame por tu misericordia. No sea avergonzado, oh Yahvé, por cuanto te he invocado. ¿Qué invocamos, mis hermanos? Pues su nombre, a través de sus atributos. Sean avergonzados los malos, bajen en silencio al Seol, enmudezcan los labios mentirosos que arrogantemente hablan contra el justo con soberbio y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has preparado para los que en ti confían delante de los hijos del hombre. En lo secreto de tu presencia los esconderás de intrigas humanas. En un refugio los guardarás de las contiendas de la lengua. Bendito sea Yahvé, que hizo maravillosa su misericordia para conmigo, como en ciudad fortificada. Alarmado me dije, cortado fui de tu presencia, pero tú oíste la voz de mis súplicas cuando clamé a ti. Amada Yahvé, vosotros todos sus santos. Yahvé preserva a los fieles, pero retribuye con creces al que actúa con soberbia. Esforzaos todos los que esperáis en Yahvé. Esa esperanza es un corazón conforme a su voluntad. ¿Estamos viendo, mis hermanos? ¿Por qué quieres conocer su nombre? Porque quiero adorarlo, glorificarlo. Pero ¿por qué quieres conocer su nombre? Ah, pues para saber mucho y saber qué hacer. No, mi hermano, ese no es el propósito de Dios.
no es para que sepas qué hacer, es para que lo adores y lo glorifiques. No es para que tengas conocimiento como el vino, ¿te acuerdas? Cuidado con el vino del Espíritu Santo es fruto de labios que confiesan su nombre, pero dice, no veas el vino cuando rojea, porque te va a emborrachar y entonces te vas a perder en el pecado, en la mujer ajena, dice en Proverbios, es Proverbios 23, si no mal recuerdo, ya los últimos versículos. Estamos captando la idea. Entonces, cuidado, mis hermanos, el conocimiento de la letra te envanece y te pierde. El conocimiento de su nombre te lleva a honrarlo y glorificarlo conforme a su propósito, porque esa es su voluntad. Paz, shalom. Los que esperáis en Yahvé, esfuércense, esfuércense. ¿Te acuerdas de Josué? Esfuérzate, sé valiente. ¿Pero en qué? En escuchar, en obedecer a tu Dios. Tome aliento vuestro corazón. ¿Para qué, mi hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, sí, para vencer esta adversidad, para que ya no me vaya mal, para que... No, mi hermano, no es para eso. Esos son idolitos. ¿Para qué eres fuerte? Para proclamar, anunciar su nombre y declarar que Él es Dios. Eso sí lo declaramos. Él es Dios. Declara tu sanidad, declara tu economía, declara... No, mi hermano, ¿dónde dice la palabra eso? Declara quién es Él, declara que Él es el Señor, declara que Él es Dios, declara que solamente Él salva. Eso sí, lo declaras, ¿por qué? Porque no lo estás diciendo tú. Ese es su propósito y es su voluntad. Estamos entendiendo. Vamos al versículo 28, inciso A. Oísteis que yo os dije, voy y vengo a vosotros. Capítulo 14, Juan, versículo 28, inciso A. Oísteis que yo les dije, voy y vengo. Se queda con nosotros, mis hermanos. Es Emanuel, acuérdense, pero no solamente con. ¿Se acuerdan? Dice, el Espíritu estará en ustedes, o Gálatas 2:20, por ejemplo. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, no dice conmigo, en mí. Como hombre, persona, Jesús, pues no podía estar adentro de nosotros, mis hermanos. Él tenía un cuerpo aparte del nuestro. Como Espíritu Santo, vive en su iglesia, su congregación, su Israel, su Nueva Jerusalén, su esposa. ¿Estamos entendiendo? Cuando Él nos revela su nombre para ser glorificado en nosotros, mis hermanos, ese es el propósito. ¿Estamos entendiendo? No nos revela el nombre para que sepamos, para que tengamos conocimientos. Nos revela su nombre para conocerlo, adorarlo y glorificarlo, que es diferente. Recuerda lo que te comentaba del vino. Cuidado con el vino. Cuando nosotros compartimos, acuérdate de ese ministerio de la reconciliación que nos da, compartimos por amor a Él su nombre, ¿sí? Como Padre, entonces estamos cumpliendo ese propósito de adoración, conocerlo para creer en Él. Ese es nuestro propósito, ¿sale? Vamos a lo que dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 1, del 3 al 12. Vamos a ver este contexto que veíamos. Yo les dije, voy y vengo a vosotros. Fíjense, segunda, perdón, Tesalonicenses, capítulo 1, 3 al 12. Dice la palabra, debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos, como es digno, pues vuestra fe va creciendo sobremanera, y el amor de cada uno de todos vosotros abunda hacia otros. El amor, observemos eso, ese amor que abunda, porque Jesús nos dejó su amor en nosotros. Acuérdense, ¿para qué? Ahorita lo vemos. Dice, hasta el punto de vosotros mismos jactarnos respecto a vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y aflicciones que soportáis, evidencia del justo juicio de Dios. ¿Estás entendiendo? Acuérdate lo del justo juicio, ¿sí? Para ser considerados dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo de parte de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen
y a vosotros que sois afligidos, daros reposo con nosotros en la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con ángeles de su poder en llama de fuego que da retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, hay retribución para los que no obedecen y para los que obedecen. ¿En dónde te vas a parar tú? Los cuales pagarán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, su Shem, ¿se acuerdan? O su Olam, Shem en hebreo, Olam en griego, que es el poder, el nombre, cuando venga para ser glorificado en sus santos. Otra vez Ezequiel 36, recuerda, 22 al 28, y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído por vosotros. Nosotros estamos exhortando a la gente, rogándole que se reconcilie con Dios, mis hermanos. Eso es lo que estamos haciendo. Por lo cual también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento. ¿En qué consiste tu oración por tus hermanos? Ser considerados dignos del llamamiento. Mi hermano, no estoy orando por ti para que te vaya bien, que tu economía mejore, que te cures, que estoy orando por ti. ¿Estás entendiendo? ¿Para qué? Para que seas considerado por Dios digno del llamamiento y cumpla con poder todo deseo de bondad y obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ti. ¿Estás entendiendo? Esa es la oración de tu servidor por ti, por todos los que escuchen esta palabra, esta predicación. Estamos comprendiendo. Vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No es mi oración la que permea, la que hace, la que atraviesa. No es lo que yo hago. Siervos inútiles somos. Apenas lo que teníamos que hacer hacemos. Estamos comprendiendo. Es su palabra, es su nombre, es su autoridad, es su poder, es su gracia, es su misericordia, es su, ¿se acuerdan? Shalom, es su paz, es su paz, es su amor, es su propósito. Ese es el amor a los hermanos, mis hermanos. Así amamos a los hermanos. Así nos amamos unos a otros, compartiendo su nombre. Por eso compartimos el nombre unos con otros, gracias a quienes ya lo están haciendo. Y hay por ahí 2 o 3 que ya lo están haciendo. Gloria al nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Gracias. Porque no es nada más que recibas y recibas y recibas como vaca gorda. Tienes que dar. Vamos al versículo 28 del 14 de Juan, verso B. Acuérdense, es el versículo que estamos viendo el día de hoy, que es el versículo central, a partir del cual vemos esta predicación. Si me amarais, os regocijaríais que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué es lo que nos revela Jesús cuando nos revela su nombre? Pues nos revela quién es, que podamos ver quién es, para que podamos cumplir ese propósito de adoración, mis hermanos. Vamos a Primera de Corintios, primero, el capítulo 15, 19 al 34, para que veamos este contexto de quién es Jesús. Dice la palabra, si solo para esta vida esperamos en Cristo, vamos a hacer una pausa. O sea, ¿tú vives para vivir aquí tu vida, mi hermano? O sea, para que te vaya bien, para que estés sano, para que tengas economía, para que tengas una familia, para que no sufras, para, no sé, mil cosas. Hermano, fíjate, si solo para esta vida esperas en Cristo, fíjate lo que dice, ¿eh? No te lo digo yo, coma, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Eso es miseria humana, mi hermano. Estamos entendiendo. Y no quiere decir que Dios quiere vernos destruidos, derrotados, tirados, pobres, mendigando. No, pero si tu fe está solamente en eso, mi hermano, ve lo que dice la palabra. ¿A qué te acercas a Dios? ¿Solamente para tener eso? Ve lo que dice. Serías el más digno de lástima.
de todos los hombres, toda la humanidad. Pero ahora Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen, porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, o sea, Adán, acuérdate, Adán, Eva, ¿sí? Todos mueren, así también en Cristo, todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Por qué dice Jesús, voy al Padre? Acuérdate que estamos viendo el versículo del capítulo 14, el versículo 28, su parte B, la segunda parte. Luego, el reino, fíjate, cuando se ha entregado al Dios y Padre. ¿Por qué Jesús regresa? Porque el Padre es mayor, o sea, Jesús no se quiere quedar como Jesús, como hombre, como persona. No, ese no es el propósito, mis hermanos. Es ser el espíritu. ¿Te acuerdas? Me voy, pero regreso. Ya no regreso como hombre. Ahora, ¿cómo regresa? Como espíritu, como Dios entronizado, como Yahvé, como el Padre. Estamos comprendiendo. El Padre es mayor que yo. O sea, Dios es espíritu. Yo aquí dice, soy cuerpo humano, soy persona. Mis hermanos, por eso te explicaba hace ratito, Dios es espíritu. No es hombre, no es persona. Estamos entendiendo. Y no es que Jesús no sea Dios, no estoy diciendo eso. Captamos la idea. Cuando suprima todo imperio, toda autoridad, todo poder, dice, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Por eso tenemos que hacer ese ministerio de reconciliación, mis hermanos, no solamente entre los gentiles, sino también entre los que dicen creer en Jesús, en Cristo. Porque es necesario que Él reine, fíjense, hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El postrer enemigo a ser destruido, pues es la muerte, dice, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro está que está exceptuado a aquel que le sometió todas las cosas, o sea, el Padre, se están fijando. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Observa para qué. Dice, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todo. ¿Estás entendiendo? No es para que sea el Hijo de Dios uno y el Padre otro y el Espíritu Santo otro. El Hijo de Dios sea todo en todos nosotros, su cuerpo, su esposa, su iglesia. Ve el Evangelio de Juan, capítulo 17. Padre, pido por estos y les doy a conocer el nombre. ¿Para qué? Ese nombre que me diste. ¿Para qué? Para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Sí se dan cuenta? Por eso habla de esto, mis hermanos, para que Dios sea todo en todos. Por eso nos envía como testigos, otra vez Isaías 42, 43, el ministerio de la reconciliación que veíamos ahorita en las cartas. Estamos comprendiendo. Si no es así, observa, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Por qué nosotros estamos en peligro a toda hora? Por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas compañías, cuidado con las malas compañías, mis hermanos, corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las malas compañías? Pues cuidado con las religiones, cuidado con las opiniones personales que no están en la palabra de Dios. Estamos comprendiendo. Volved como es justo a la sensatez. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Volvió a ser sensato, gastó todo, lo tiró todo, lo despilfarró todo, volteó sus ojos al cielo y dijo, Padre, pecado. Dios permitió que llevara toda esa situación de sufrimiento. ¿Para qué? Para ser reconciliado con Dios, precisamente. No sigáis pecando, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Pecado
no tener conocimiento de Dios. Es lo que dice Jesús, lo que te decía, convencerá o redarguirá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Pecado por qué? Porque no creen en mí, el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Jesucristo. Estamos comprendiendo. Hablo para vergüenza vuestra. Uf, qué fuerte es esto, mis hermanos. Acuérdate, si no estamos haciendo lo que estamos haciendo o lo que debemos de hacer y pensamos nada más en Dios para nosotros, somos los más dignos de lástima de toda la humanidad. Juan 16, 9 al 10. Recuerda esto, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán más. Estamos entendiendo. Vamos a continuar ahora con el versículo 29, Juan 14. Nuestro Señor Jesús revela su nombre para que creamos en Él, mis hermanos. Ese es su propósito, que creamos en Él, pero según su propósito, no el nuestro. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Cuál es el propósito? Creer en Él, creer en Él. Vamos a Mateo 24, 23 al 30. Él nos va a alertar sobre falsos maestros. Cuidado, sobre doctrinas que son discordantes con lo que él dice, mi hermano. O sea, son contrarias a su doctrina de Jesús. Entonces, si alguno les dice aquí el Cristo o aquí, no le creáis, porque serán levantados falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán, fíjate, grandes señales, prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Es que ahí se hacen muchos milagros. Mi hermano, yo no te estoy diciendo que no haga Dios milagros, pero no fuimos enviados a hacer milagros. Fuimos enviados a predicar su nombre y en todo caso el milagro se realiza por la gracia de Dios, no lo hacemos nosotros, sino Dios, con un solo propósito, que la gente glorifique a Dios, no para que reciba el milagro y se vaya a su casa y ya no se acuerde de Dios. He aquí, os lo he predicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en las recámaras, no lo creáis. Mira, está en esta congregación, mira, está en esta denominación. No creas eso, mi hermano. Está en la palabra, la Biblia. Sus palabras son espíritu y son vida, no la letra, acuérdate. No le creáis, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, ahí serán reunidos los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es la señal, mis hermanos? Muchos dicen, es una cruz. Aquí no dice que sea una cruz. Dice, verán la señal del Hijo del Hombre. Fíjate, que viene sobre las nubes del cielo. Fíjate lo que dice, verso 30, con poder y gran gloria, con poder y gran gloria, poder, el nombre, mis hermanos, gloria, el nombre, toda la manifestación de quién es Él. Eso es lo que vamos a ver. Madero, una cruz en el cielo. Por eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesús el Padre nos revela su nombre para que veamos su señal, esa señal que es su poder, su gloria, su nombre. Vamos a Mateo 24, 3, 5, 9, 13 y 14. Fíjate, tú luego ahí en casita ve todo, ora con todo el capítulo para que lo veas. Fíjate, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál señal va a ser de tu venida
y de la consumación del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, escucha, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre. ¿Estás viendo la señal? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Es que no le digas así, es que dile quién sabe cómo, es que no le digas, es que, mi hermano, es el mismo. No puedes sustituir un atributo de Dios por otro y decir, este ya no lo digas. Si está en la palabra, mis hermanos. Hace ratito te comentaba, una cosa es que no le digas Baal, porque eso es para los ídolos, pero no le puedes dejar de decir Señor Adonai, porque Él es el Señor, Él es Adonai. Lo estoy explicando. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. ¿Estás viendo, mi hermano, lo que dice? ¿Cuál es la señal? A causa de mi nombre. Verso 9. Ahora vamos a los versos 13 al 14. Fíjate, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra, habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio? Pues el nombre, y que vamos a ser aborrecidos por causa de predicar, ¿qué, mis hermanos? El nombre, esa es la señal. No te lo estoy fantaseando, no te estoy engañando. Ahí está, obsérvalo, óralo. Vamos al versículo 30 de Juan 14. Jesús, el Padre, revela su nombre para alertarme sobre aquellos que están en contra de su propósito. Pero, ¿qué crees, mis hermanos? No son aquellos, es aquel que está en contra de su propósito. Y obviamente tiene muchos secuaces. No hablaré ya mucho con vosotros porque, fíjate, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Hay alguien que está interesado en que su nombre no sea conocido, en que la señal la tergiversemos y pensemos que es una cruz en el cielo cuando se alinean los planetas. Y ¿dónde dice la Biblia eso, mis hermanos? Por amor de Dios. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Viene el príncipe de este mundo. Cuidado, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en 2 Corintios 3. Dice, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Mi hermano, si yo te estoy diciendo algo ahorita y te estoy diciendo, mira, ten cuidado, está atento, escucha, no soy yo el que te lo estoy diciendo, ¿eh? La suficiencia con la que te lo estoy diciendo es de Dios, porque te estoy proclamando lo que dice la palabra. Siervos inútiles somos, el cual asimismo nos hizo, observa, servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Estamos entendiendo, no estamos hablando letra, estamos proclamando su espíritu, espíritu de vida. Dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si el servicio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que está siendo extinguida, ¿cómo no será más gloria el servicio del Espíritu? ¿Estás entendiendo? Acuérdate que esa gloria es el nombre de Jesús, es la señal, es lo que la gente va a poder ver, el nombre de Jesús. No que te vea a ti que eres bueno y te vas a ir al cielo con tus guarachitos. No, mi hermano. Porque si en el servicio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el servicio de la justicia. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en este caso, a causa de la gloria que lo sobrepasa. La gloria es su nombre, mi hermano, entiéndelo, por favor. Porque si lo que tenía que ser extinguido pasó por medio de gloria, mucho más en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, somos muy osados,
y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de lo que está siendo extinguido. Pero el entendimiento de ellos fue embotado, o sea, borroso, ¿sí? Embotado, no sabes ni para dónde, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, permanece el mismo velo no corrido que en Cristo se desvanece. ¿Te acuerdas que hemos visto en los discipulados, Jesús es el velo, Jesús es el lino, pero Él es descorrido cuando estamos en Él, o sea, Él da ese velo que separaba o nos separaba de la presencia de Dios, por ejemplo, en el tabernáculo, ¿te acuerdas? Que separaba el arca, que era la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo, del sacerdote. Estamos entendiendo, Jesús rasgó ese velo, Él es ese velo. ¿Cómo lo rasgó? Pues en su carne, dice en Hebreos, estamos comprendiendo. Aún hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto, perdón, sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, escucha, o sea, cree en Él, en su nombre, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu. El Señor, Jesús, Cristo, es el Espíritu. Aquí dice, mi hermano. Es que luego tú nos dices que Jesús es el Espíritu Santo. Yo no te digo que Jesús es el Espíritu Santo. Aquí dice, mi hermano, Jesús es el Espíritu. Yo no conozco otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. No he visto otro espíritu en la Biblia en relación a Dios. Hay muchos espíritus, sí, en contra de Dios, por supuesto. Pero el Espíritu de Dios, pues, es el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor, mis hermanos, hay libertad. O sea, donde está el Espíritu Santo, donde está Jesús, hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, su nombre, acuérdate, su poder, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este servicio, observen, según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos, antes bien renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni falseando la palabra de Dios, sino que en la presencia de Dios nos recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana, escuchen, para la manifestación de la verdad, de su nombre, de quién es Él. Y si nuestro evangelio aún está encubierto, dice, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, acuérdate que estamos viendo que el príncipe de este siglo es el que se opone a que el nombre de Jesús sea reconocido. ¿Estás comprendiendo? Fíjate, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, los que no creen en Jesús. Pecado porque no creen en mí, dice Jesús. Acuérdate lo que vimos ahorita en Juan, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la gloria, el nombre, quien es la imagen de Dios, el Padre, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Fíjate, predicamos a Jesucristo como Adonai, como el Kyrios, como el Mesías, como Yahvé, y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús, porque el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones. Observa para qué, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, nombre, en la faz, cara de Cristo. ¿Estás comprendiendo, mi hermano? El nombre de Dios completo en la cara de Jesús, en el rostro de Jesús. Vamos a nuestro último versículo, Juan 14:31. Mi Señor Jesús nos revela su nombre, porque ese es su propósito. A eso vino, mis hermanos. Verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué es lo que le mandó? Pues eso, predicar su nombre, manifestar su nombre, glorificar su nombre. Levantaos, vámonos de aquí, dice Jesús. Cuando nos revela su nombre,
nuestro Señor Jesús, mis hermanos, el Padre, o Él como Padre, Jesús como Padre, manifiesta su voluntad, su verdad. Fíjate lo que dice la palabra en Juan 6, 36 al 40. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Dos puntos y seguido. Que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Dos puntos y seguido. Observen. Todo el que mira al Hijo y cree en Él, ¿te acuerdas? De pecado porque no creemos en Él. Todo el que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna, mi hermano? Juan 17:3. Conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Y estamos en el verdadero. Tenemos entendimiento y conocimiento para entender y conocer que estamos en el verdadero. Dos puntos y seguido. Jesucristo, punto y seguido. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Fíjate el verso 40, que todo el que mira al Hijo y cree en Él, pues tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, mi hermano. Primera de Juan 5:20. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 17, 3 al 6 es muy claro, mi hermano. Propósito de Jesús. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. El único Dios verdadero. El único, no dice dos. El único, no dice personas. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y Jesucristo, la única persona. Jesucristo, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. La obra está acabada, no dice obras, la obra. Todas las obras que Jesús realizó, ¿te acuerdan? Ya hemos visto eso. Hay unicidad, es una sola obra. ¿Cuál es? Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál era esa gloria? Pues el nombre, mis hermanos. Ve el versículo 6. ¿Cuál es la obra? ¿Y cuál es esa glorificación o en qué consiste esa glorificación de la que habla Jesús aquí? Manifesté tu nombre. Esa es la gloria. ¿Te acuerdas lo que vimos ahorita? La señal. ¿Te acuerdas en dónde? En la faz de Cristo, en su rostro de Cristo, en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, el Cristo como Señor, Adonai. Me estoy explicando. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Guardamos su enseñanza, mis hermanos. Ese es nuestro Señor Jesús, el Padre. Ese es nuestro Señor Jesús, mostrándose, revelándose, para que nosotros le honremos, le glorifiquemos y le demos a conocer, para que otros lo honren y lo glorifiquen y lo den a conocer, para que otros más lo honren, lo glorifiquen y lo den a conocer, para que otros más lo honren, lo glorifiquen y lo sigan dando a conocer. Que toda la honra y toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, el único Adonai, el único Señor. No sé si hay preguntas o comentarios, mis hermanos. Ok, pues que toda la honra, toda la gloria sea para su precioso nombre y con su favor nos estaremos viendo el próximo miércoles en nuestro discipulado y próximo domingo. Bendiciones para todos. Bendito Dios. Amén.